Ningún otro libro se le compara a la Biblia. La Biblia es una y única. No importa lo que el impío, el inconverso, el filisteo, el incircunciso diga al respecto. El cielo y la tierra pasarán, pero dijo Jesús, mis palabras no pasarán. Y lo creemos y así ha sido. A lo largo de la historia, el ateo, el inconverso, el resentido, el rebelde ha querido erradicar, acabar la palabra del Altísimo. Esos hace cientos de miles de años están muertos. Gobiernos, imperios, emperadores, reyes, faraones, ahí yacen en la historia. Ya ni existen sus cenizas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sencillo, porque es la palabra de Dios. Dios es eterno como su palabra. Entonces por eso tenemos certeza y total seguridad en la palabra de Dios. Y lo primero que dijimos hace varios domingos es que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura porque ella es verdad. Y compartimos al respecto los textos ahí de manera muy breve que dicen al respecto de eso. Y también compartimos que la Biblia, la palabra profética es segura porque ella es santa. Es decir, ella es limpia, pura, inmaculada, límpida. No hay ninguna contaminación en ella. Por eso puede producir santidad, transformar, limpiar nuestras vidas, porque ella por naturaleza lo es. Y hoy quiero compartirles el tercer elemento que he preparado para seguir ratificando a la Biblia como la palabra profética más segura. La Biblia es segura porque ella es confiable, totalmente confiable, digna de nuestra confianza, de nuestra seguridad. Y bueno, la Biblia discurre a lo largo de su extensión de Génesis hasta Apocalipsis las verdades que así lo confirman. Pero hoy voy a tomar como referencia para este tema de que la Biblia es segura porque es confiable. Segunda de Pedro capítulo 1. Busquen por favor ahí en sus Biblias. ¿Sí trajeron sus Biblias, no? Bueno. Segunda carta del Espíritu de Dios a través de Pedro a la iglesia en la diáspora, a toda la iglesia en la dispersión y para toda la cristiandad. Capítulo 1, versículo 19. Una cita muy común, conocida, creo yo, para todos. Hoy vamos a basar nuestra enseñanza en ese texto. ¿Sí? Escúchenme por favor o me siguen ahí en sus Biblias. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Por favor, mire cómo dice: entendiendo primero esto, ¿qué? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, ese adverbio de tiempo ahí es clave, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, esa palabra que tienes en tus manos, en que haces en tus devocionales, en tus estudios bíblicos, en las diferentes reuniones donde la escuchas, es la palabra profética más segura, porque ella es totalmente confiable. Señor, creemos tu palabra. Señor, te creemos. Y en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nos presentamos a ti ante el trono de tu gracia para darte a ti honor, gloria y alabanzas. Eres el majestuoso quien ha tenido misericordia de nosotros y nos has rescatado de las tinieblas, nos has rescatado de la inmundicia del pecado, nos has rescatado, Señor, de los engaños religiosos, de las tradiciones y costumbres paganas de este sistema mundano. Y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, y nos has hecho ver y entender y creer que tu palabra es la palabra profética más segura. Afirma, fortalece y establece esta verdad, por favor, Señor, en nuestros corazones hoy también. Que tu palabra corra, sea glorificada y haga la obra para la cual envías para nosotros. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Entonces tenemos que la Biblia es segura porque ella es confiable. Este solo texto así nos los confirma. Y por supuesto todo, la extensión del Sagrado Manual de Dios. Y lo primero que quiero decirles, hermanos, basado en el versículo 19, que es totalmente confiable por su función. Aquí en este texto encontramos 3 funciones. Así, de manera muy sucinta, 3 funciones, basado en el versículo 19. Ella es activa, ella es dinámica, ella es viva. La palabra es eficaz, es viva, dice otro texto en Hebreos 4:12. Y aquí dice que ella es totalmente confiable por su función, es decir, por lo que ella desempeña, hace, realiza en la vida del ser humano que la lee con fe. Y por supuesto nosotros su iglesia. Dice el versículo 19 que la palabra te alumbra como una antorcha. Es una función que ella tiene. Porque el ser humano por naturaleza nace rebelde, desobediente, ignorante. Sus mentes, sus pensamientos, dice otro texto por allá, son entenebrecidos, es decir, oscurecidos, distorsionados, corrompidos y dañados por el mundo, por el pecado y por el maligno. Entonces la Biblia ejerce una función de antorcha, es decir, que ella nos alumbra, nos aclara, nos disipa nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que así y solo así podamos comprender a Dios, entender a Dios, por supuesto, hasta donde Él quiere revelársenos. Porque todavía hay muchas cosas que Él ha mantenido en su reserva, en su sola potestad, y nos va iluminando, como dice el texto, hasta que el lucero de la mañana nos va iluminando de manera paulatina, poco a poco. Y es bueno, porque eso nos va llevando de manera progresiva, por etapas, a crecer así como crecemos físicamente, si crecemos psicológicamente, emocionalmente, socialmente y también espiritualmente. Él poco a poco nos va mostrando por la luz que tiene su palabra. Entonces dice el texto que tenemos la palabra profética, la cual hacemos bien. Es correcto que leas, es correcto que cuando se predique la palabra, si te desconectes de lo que estás pensando y creyendo y planeando, y en ese momento que se predica, que se enseña, que se lee las escrituras, concéntrate en ella. ¿Quieres luz de Dios? Dale la importancia que ella tiene. Dice que una de sus funciones es que te alumbra como una antorcha. Por eso es importante y vital estar atentos a lo que ella te va a decir, como en esta mañana. Así que deja de estar chateando. ¿Quién está chateando? Bueno. Concéntrate en lo que Dios te quiere mostrar, por si acaso hoy será el día en el que el Señor te alumbre sobre algo que no entiendas sobre ella. Eso pasa. Entonces, es totalmente confiable porque una de sus funciones iniciales aquí en este texto es que te alumbra como una antorcha. Una antorcha para la época es, guardando las proporciones, como una linterna, como un bombillo, como una lámpara. Y la Biblia utiliza esas metáforas. Y las antorchas, hay algunas que se llevaban a mano, como se llevaba una linterna, ¿verdad? O ahora la linterna del celular. Tiene cierta función colectiva y también espacial cuando se trata de iluminar un lugar, o también personal. Como miremos a continuación, por ejemplo, miremos, te alumbra como una antorcha a los ojos. El Salmo 19:8, ¿alguien lo ha leído alguna vez? El Salmo 19:8, buscamos, por ejemplo, algunas citas, las buscaremos. Dice el Señor que ella alumbra nuestros ojos, por supuesto, espirituales, porque como les decía, nacemos con oscuridad espiritual, con oscuridad celestial y divina, y necesitamos la luz de Dios. Así que el Salmo 19, el versículo 8, dice así al respecto: nuestro Dios que alumbra nuestros ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento, para que veamos las maravillas del Señor. También dice el Salmo 119, versículo 5, que alumbra nuestros pies. Y también dice el Salmo 119, 130, que alumbra el entendimiento. Es decir, la función que tiene la palabra de Dios, por lo cual es segura, es confiable, es que nos alumbra de manera integral. Alumbra nuestros ojos para que podamos comprender
lo que Dios ha planeado y ha determinado para nosotros. Alumbra nuestros pies, es decir, para que sepamos dónde debemos andar, conducirnos en la vida. Y alumbra nuestra comprensión espiritual para que podamos percibir el mundo en el que vivimos, lo que nos rodea, nuestros enemigos y amigos, y sobre todo lo que es del Señor Dios para nosotros. Así que tiene una función de carácter integral de alumbrarnos como antorcha. También la palabra te alumbra como en un lugar oscuro, versículo 19, la segunda parte de segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, como una antorcha alumbra en un lugar oscuro. Así las cosas, cualquiera sea la oscuridad producida, generada por el pecado, por la corrupción de vida que llevamos, por la obra del maligno también en nuestras vidas, te alumbra sobre la oscuridad que el pecado genera en ti, sobre la ignorancia espiritual. Algunas citas para compartir en Juan 3:19, y te alumbra sobre la ignorancia espiritual, Efesios 4:18. El diablo y el mundo están interesados en nublar nuestro entendimiento, nublar nuestra comprensión, nublar nuestros ojos para que no veamos con claridad lo que el Dios y Padre ha planeado, ha establecido para ti y para nosotros. Si lees con atención y escuchas con atención las Escrituras, ella tiene como función alumbrarte como una antorcha y alumbrarte en la penumbra que puedas estar todavía. No sé, en esta mañana, quien esté aquí visitándonos, bienvenida, bienvenido, que todavía no tiene la luz de Dios en su vida y por eso ve de manera confusa, difusa, distorsionada la realidad de la vida y está convencida y cree en su entendimiento humano que así está bien. Pues recuerda, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Si quieres tener claridad sobre tu vida, la vida espiritual, la realidad de Dios, en la palabra de Dios tiene como función alumbrarte. Escucha, créela, obedécela. La palabra también te alumbra para el tiempo indicado. La tercera parte del versículo 19 dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Algunos piensan y interpretan este texto pensando hasta que el Señor Jesús, la luz del mundo, el que creó todo y el que es la luz del mundo, el que le da sentido, razón de ser y calidad de vida real al ser humano, Jesucristo, el Hijo de Dios, el lucero, la luz del mundo, hasta que Él entre, resplandezca, se posesione de nuestras vidas como Señor y Salvador, el Señor tiene como propósito que su palabra te alumbre, o hasta que Él retorne, venga por nosotros a llevar su iglesia. La palabra tiene como propósito iluminarte y prepararte para ese encuentro que de manera paulatina vamos creciendo y avanzando hasta que Él aparezca en este mundo para llevar su iglesia a su presencia. La palabra tiene como función llevarte en su luz poco a poco para que vayas conociendo, creciendo, madurando en el propósito de Dios. ¿Por qué no crecemos al nivel que podemos hacerlo? Porque no le damos el valor y la importancia a la palabra en función de lo que ella quiere producir en nosotros. Iglesia, la Biblia es la palabra profética más segura porque ella es confiable por su función, lo que ella quiere y hace y está haciendo en nuestras vidas. También la Biblia es la palabra profética más confiable porque ella es totalmente confiable por su interpretación. Ya hablamos de manera muy sintética su función. Ella te alumbra como una antorcha, te alumbra como un lugar oscuro, te alumbra para el tiempo indicado, hablando de la temporalidad del ejercicio funcional de ella. Ahora, ella es confiable totalmente por su interpretación. El versículo 20 dice, ¿cómo dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es interpretación? Sencillo. Interpretación es producto de un análisis, de una investigación, de escudriñar un texto, cualquiera que sea, en este caso las Sagradas Escrituras. Luego tienen la capacidad de saberlo explicar. Entonces, interpretar es darle la explicación a un hecho o un escrito, a una situación determinada, basado, por supuesto, en un previo conocimiento que quien interpreta lo tiene, entonces lo sabe explicar.
Y frente a esto, seguro que es delicado el tema, hay que saber leer, estudiar y observar todos los elementos implicados en una situación determinada, en un texto determinado, comprenderlo con los recursos y herramientas con los que se cuente, para luego saberlos explicar a quien sea el objetivo, los destinatarios de la ponencia, de la palabra, de la explicación. Muchas veces no se tiene el cuidado de utilizar las herramientas, los recursos, los contextos históricos, los contextos sociales, los contextos espirituales y de todo tipo para poder entender por qué se dio esto o aquello. Y por ello se llega a entendimientos y a explicaciones equivocadas, es decir, a interpretaciones equivocadas y muy personales. Porque cada persona tiene sus propias intenciones cuando comparte, cuando explica algo. Pues bien, por ello es importante que tengamos claro que ella es segura por su interpretación. Miren, algo sencillo como esto que nos enseñan. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Y toda vez que yo quiero ponerle mi subjetividad, mi punto de vista, cualquiera sea la formación que tienes, quieres imprimírselo a las escrituras, cuidado. Eso se llama eisegesis. Es decir, introducirle lo externo, lo que tú crees y piensas a lo que dice. Mientras que el Señor nos llama es hacerles una exégesis, es decir, investigar, escudriñar y saber lo que ella misma dice de sí misma, de sus profecías, enseñanzas, historia, etcétera, para que se pueda interpretar ella a sí misma. La Biblia no necesita de ti. Nosotros necesitamos de ella. Claro está, el estudio, la investigación, el conocimiento que podamos tener, si se sujeta, si se subordina a ella, nos va a ser muy útiles. Pero si nosotros creemos que nuestro conocimiento es superior y preparación es superior a ella, ya vas desviándote. En ese orden de ideas, la Biblia es su propio intérprete. Es totalmente segura por eso. La Biblia no puede ser interpretada aisladamente. Es decir, dice la frase ahí, ninguna profecía. Cuando hablamos de profecía, también les aclaro lo siguiente. Aquí en este contexto, estamos refiriéndonos a toda palabra que salió de la boca de Dios. En el sentido de toda la Biblia. Toda la Biblia es profética. Cuando estamos hablando de esto de la Biblia, la palabra profética más segura, no solo nos estamos remitiendo a los libros que se le llaman proféticos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí en este contexto nos estamos refiriendo a que toda la Biblia tiene carácter profético porque salió de la boca de Dios. Toda, Génesis hasta Apocalipsis. En ese sentido, entonces, la Biblia no puede ser interpretada, todo lo que ella contiene, de manera aislada. Es decir, se interpreta basada en la totalidad de la Escritura. Yo no puedo tomar un texto, no debemos, si queremos hacer una buena interpretación, un texto, sacarlo, extraerlo, extrapolarlo y ya de ahí sacar toda una doctrina, una enseñanza. Cuidado, ¿y los demás qué dicen al respecto al mismo tema? De eso se trata. Solamente vamos a leer un texto para ilustrarles lo que estoy diciéndole en el sentido de que debemos interpretarla basada en la totalidad de las Escrituras. Ustedes se acuerdan de la discusión que tenía Jesús con algunos de los fariseos tocante al tema del divorcio. Busquen por favor Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Mateo 19, 3 al 6. Y esa discusión todavía se sigue generando hoy día. Pero miramos lo que la Escritura nos da como ejemplo sobre la enseñanza que hoy estamos planteando sobre la seguridad profética de la Escritura, basándonos en toda la Escritura. Mateo capítulo 19. Leo a favor de ustedes, me siguen ahí en sus Biblias, por favor. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tomándolo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, el Señor Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios de toda ciencia, sabiduría y comprensión, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A dónde se está remitiendo el Señor Jesús para dar una interpretación a una pregunta que le hace? Se está remitiendo a Génesis 1:27 y capítulo 5, versículo 2, entre otros textos.
Y dijo Jesús: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿A dónde se está remitiendo Jesús? A Génesis 2:24. Sigue el texto. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, eso es un ejemplo nada más de los muchos que hay en las mismas escrituras, donde se le plantea una explicación, una interpretación a Jesús de una situación, en este caso del divorcio. Y el Señor Jesús, para dar una respuesta bíblica, espiritual, correcta, que Él mismo inspiró por el Espíritu Santo, se remite a la misma Biblia. No que dicen los teólogos, no es que dicen los rabinos, no es que dice, ¿qué dice el Señor? Y efectivamente se remite a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura se interpreta a sí misma. Por eso estamos diciendo que es totalmente confiable por su interpretación. No puede ser interpretada aisladamente, sino que se interpreta basada en la totalidad. Lo que escribió Moisés en el Pentateuco, si hay algún texto también en Habacuc al respecto, lo usamos. Si hay un texto en Ezequiel, si hay un texto en Salmos, si hay un texto en Isaías, si hay un texto en Mateo, que tenga que ver, porque la Biblia no se contradice jamás. La Biblia se complementa, cada autor se complementa, por la sencilla razón de que ¿qué? De que el autor intelectual de la Escritura se llama Espíritu Santo. Vamos a llegar a eso al final. Por ello no hay contradicción, porque el que habló en Moisés, el que habló en David, el que habló en Habacuc, el que habló en Lucas, etcétera, fue el mismo Espíritu Santo. Por ello, a la hora de interpretar hay que tener en cuenta todo lo que la Biblia dice al respecto del tema en cuestión. Ahí vimos el ejemplo de Jesús. También no puede ser interpretada aisladamente, se interpreta basada en la realidad de su contexto. Es decir, ¿qué estaba ocurriendo cuando se dijo eso? ¿Qué estaba pasando en la sociedad? ¿Cómo estaba el pueblo religiosamente? ¿Cómo estaba la relación del pueblo con Dios? ¿Cuál fue la intención de Dios en un momento determinado en decir eso que dijo? Vamos a tomar un ejemplo nada más, uno de los muchos. Ahí mismo en Mateo 19, versículos 7 y 8. Continuamos la lectura. Le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Eso dónde lo encuentras? Deuteronomio 24, 1 al 4. Y también se encuentra antes aquí en el Nuevo Testamento en Mateo 5, 31. Y el Jesús les dijo, versículo 8. Oigan bien, por favor. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Hermanos amados, no podemos interpretar las Escrituras a nuestro arbitrio, a nuestra jurisprudencia muy personal. Ella misma tiene una totalidad en la cual interpretarla, y hay una situación particular. Dice el Señor Jesús, en aquella ocasión particular, Moisés os permitió dar carta de divorcio por este punto, la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. Jesús está dando prelación y preeminencia al propósito siempre de Dios, que se conserve la unidad conyugal para siempre. Bueno, cerramos paréntesis. La idea solamente era una ilustración de lo que estamos hablando de la interpretación, que no debe interpretarse aisladamente, totalmente confiable por su interpretación. También en esto de la interpretación, la Biblia no puede ser interpretada personalmente. Dijimos primero aisladamente, sino en función del contexto y de la totalidad, y de manera personal. Dice el versículo, la otra parte del texto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Perdón, el 19. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía, y ahora dice de interpretación privada, es decir, personal. Personal. En ese sentido, los profetas escribieron lo que recibieron de Dios.
A Moisés no se le escribió en una tarde cayendo el sol, en una montaña, meditando, reflexionando, y de repente se le ocurrió escribir. No, yo creo que el cielo y la tierra, el universo fue creado o se originó así. Se le inventó esa historieta del Génesis. No, a ninguno. Vamos a leer un texto nada más de los muchos que hay, por favor. Ellos escribieron lo que recibieron de Dios. Busquen Éxodo capítulo 17, versículo 14. Éxodo 17, 14, por ponerles un ejemplo nada más de los muchos que por supuesto hay en este sagrado manual inspirado por el Supremo Dios a través de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo, iglesia? Léalo y me sigue. Escribe esto, todos, para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del sol. ¿Quién le dijo a Moisés que escribiera en un libro? ¿Quién? Jehová Dios. Vamos a poner otro ejemplo en el Nuevo Testamento, porque estamos diciendo que la Biblia debemos interpretarla en toda la totalidad de su contexto. Busquen por favor en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, cuando se le reveló a Juan el apóstol lo que sucedería, lo que estaba sucediendo y lo que se sucedería al final de los tiempos, que es bueno tenerlo en cuenta. Apocalipsis capítulo 1, los versículos 11 y 19, dice el Sagrado Manual de Dios, que decía, vamos a leer desde el 10, por favor. Yo estaba en el Espíritu, controlado, lleno, guiado por el Espíritu Santo de Dios en el día del Señor, es decir, un domingo, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Leemos por favor el 19 también para confirmar lo que estamos diciendo. Escribe las cosas que has visto, lo mismo a Juan, y las que son y las que han de ser después de estas. 2 textos nada más. ¿De dónde lo hemos leído? De las mismas escrituras, para decir que ella es confiable totalmente por su interpretación. No puede ser interpretada de manera personal. Los santos hombres de Dios recibieron de Dios y por eso escribieron. Los profetas interpretaron, no solamente recibieron, interpretaron en la realidad de su contexto. Ya le hemos leído, por ejemplo, Mateo 7 y 8. El Señor, el autor intelectual de las Escrituras, interpretó a la luz de la misma Escritura lo que él había dicho en el Antiguo Testamento. En ese orden, ni usted ni yo, ni ningún pastor, profeta, ungido, apóstol, como quiera titularse, está autorizado para interpretar de manera privada, personal, subjetiva, la Biblia como le plazca. Eso es una realidad, pero penosamente no se atiende a eso. Penosamente no le importan ninguna regla de interpretación. No le importa pasar el tiempo investigando, escudriñando, escarbando, que ella misma dijo. Lo que tú digas, Señor, ponen el dedo, le giran el dedo así, es una ilustración nada más, y meten la Biblia donde caiga el dedo, eso es lo que van a decir. Y fue Judas y se ahorcó. No, eso no. Otra vez, dan el giro del dedo y donde caiga el dedo, y ve tú y haz lo mismo. Eso puede pasarte, si así quieres leer la Biblia, si así quieres interpretarla, ¿verdad? Porque no se ajusta a la realidad. ¿Cómo así que te vas a ahorcar? Porque estar girando el dedo donde sea y no tener juicio en leerla a la luz de lo que ella misma dice. Cuidado que sigues eso, esa forma. Entonces, mis hermanos queridos, la Biblia es segura porque es confiable. Totalmente confiable por su función. Totalmente confiable por su interpretación. Y 3, es totalmente confiable por su inspiración. Versículo 21. Volvamos otra vez a 1 de Pedro.
Primera de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, gracias. El versículo 21 del texto que hoy estamos tomando como referencia para hablar de la confiabilidad de la palabra de nuestro Dios. Porque nunca, otra razón que nos da porque no es de interpretación privada, porque nunca la profecía, es decir, la palabra, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted todavía sigue creyendo eso? ¿Que la Biblia es un libro escrito por humanos? ¿Todavía lo sigue creyendo? Tiene razón. Bueno, Alex. Sí, tiene razón. La Biblia fue escrita por humanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Y el resto por qué no lo cree? Si así dice la Biblia. Así es, ya hemos leído que Moisés escribió a Amós y el otro y el otro. La Biblia fue escrita por humanos. Cuando estuve en Ciénaga Magdalena ya hace algún tiempo, ahí estaba dando mis pininos, una señora docente, no, nada que ver con los docentes, tranquilo, no voy a acusar a nadie, no. Solamente que ella, guiada por su racionalismo académico y porque tiene que comprobarse algo para creer, yo compartía el evangelio con ella, y ella me decía eso. La Biblia es un libro de humanos. La Biblia es un libro escrito por una cultura que no es la nuestra y que más bien destaca es leyendas, mitos y eventos épicos, así exaltaba ella, épicos, historias de un pueblo oriental con otra cultura, otra cosmovisión, otra filosofía de vida al respecto. Eso decía ella. ¿Eso es lo que usted piensa de la Escritura? Sí, es pensaba ella. Que no tenía ninguna aplicación ni implicación en la vida de nosotros los occidentales ni el resto del mundo, que era solamente un libro de historia de una cultura y punto. Hasta ahí. Pero ella, por supuesto, en la oscuridad que tenía, no podía comprender la realidad de la palabra de Dios. Porque solo se puede comprender la palabra de Dios a la luz del propósito de Dios cuando Él alumbra. Si no, entre tanto puede ser el científico, el académico, el intelectual que quiera ser y va a leer la Biblia como lee montones de libros que leen. Y la luz de Dios sencillamente no va a ser revelada porque la lee con esa predisposición, a menos que el Supremo del Cielo así lo haga, y lo ha hecho, con muchos que han ido a las Escrituras solo por leerlo o por encontrar errores y prepararse para atacarla. Y resulta que el Espíritu de Dios les ha transformado, tocado, humillado, tirado, pero salvado. Eso ha pasado. Pero el Señor se reserva el derecho de cómo lo hace y en quién lo hace. Entonces, dice el versículo 21 que la Escritura es totalmente confiable por su interpretación. La palabra, la Biblia, no se originó en la voluntad humana, versículo 21 en la primera parte. Como dije hace un momento, no es que a Mateo se le ocurrió, no tenía nada que hacer, estaba desparchado en esa tarde, entonces voy a ver qué escribo, escribir cualquier cosa. Se le ocurrió escribir sobre la vida de Jesús. No fue así. Los escritores humanos confirmaron que su mensaje provenía de Dios, es decir, el mensaje que escribían provenía de Dios. Isaías 7:7, 43:1, Jeremías 1:2, bueno, hay un montón de escritos bíblicos donde ellos mismos confirman que oí palabra de Dios, el Señor habló a mí, el Señor me dijo y escríbelo. Los escritores humanos no se atribuyeron las palabras a sí mismos. Un texto para ellos, segundo libro de Samuel 23:2. No, Samuel tenía claro que él era un siervo de Dios, un profeta de Dios, un sacerdote de Dios. Y las palabras que él había recibido eran de parte de Dios a favor del pueblo. Él no se atribuía lo que sabía y compartía con el pueblo de manera personal. Él tenía claro, y así lo deja ahí confirmado, que era de parte de Dios. Los escritores humanos reconocieron el origen del mensaje. Vamos a leer esa cita. Algunas las he mencionado para que las tengan en cuenta. Yo les mandé al WhatsApp de la iglesia las notas. Ustedes las revisan para saber si lo que estoy diciendo acá es distinto a lo que ustedes tienen en sus notas. Gálatas capítulo 1. En el Nuevo Testamento, el escrito de Pablo a la iglesia en Galacia, en cuanto a que los escritores humanos reconocieron el origen del mensaje,
versículos 11 y 12. ¿Lo tienen? Lo leo a favor de ustedes. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Gálatas: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y está hablando un teólogo, y está hablando un políglota, y está hablando un cosmopolita, como era Pablo, un hombre intelectual, académico. Sin embargo, en su humildad y mansedumbre, él lo tiene claro. El evangelio que les anuncié no fue según hombre. No es que yo me lo inventé, no es que lo recibí de alguien. El evangelio lo recibí por revelación. Entonces, hermanos queridos, la Biblia es la palabra profética más segura por su inspiración. Los escritores humanos reconocieron que el mensaje que recibían y que eran responsables de comunicar venía de arriba, del cielo, del Padre Celestial. 2. La palabra se originó en la voluntad de Dios. La segunda parte del versículo 21 que estamos estudiando es segunda de Pedro. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios determinó quiénes escribirían su palabra. Dios los separó, Dios los apartó, Dios los escogió. Dice santos hombres. Acuérdense ustedes, la palabra santos en las escrituras es apartado, separado, consagrados, dedicados para Dios. Dentro de la muchedumbre de hombres, hijos de Dios, creyentes en Dios, en Jehová Dios y en Jesucristo, el Señor, Él determinó que fuera Pedro, Pablo, Lucas, Habacuc, Malaquías. Miren, hermanos, y Él determinó y los escogió porque eran intelectuales, porque eran filósofos, porque eran académicos, porque eran científicos de las artes y las ciencias y de no. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Eliseo? ¿Qué era Eliseo? ¿A qué se dedicaba Eliseo? Eliseo era bueyero. ¿Qué es eso que vendía bollos? No. Él pastoreaba, cuidaba ¿qué? Bueyes en el campo. ¿Qué era Pedro? Era un ordinario y hasta vulgar pescador. Oh, los pescadores vulgares como Pedro ni no. Me refiero a que así era Pedro. Ordinario, del populacho, del vulgo de la época. No tenía muchas letras. Tanto que cuando él predicó en cierta ocasión, se asombraron por la palabra también dicha que tenía, el Espíritu Santo de Dios. Ahora hablaba distinto. Ya no era el vulgar de aquella vez que estaba en el patio de atraparon a Jesús, que pronunció hasta groserías. Ahora es un Pedro que se sabe expresar, que sabe comunicarse. Entonces había una variedad de formación, de cultura entre los autores, 40 aproximadamente, ¿verdad? Y el Señor los escogió a su soberana voluntad para que escribieran su sagrado manual que perduraría por toda la eternidad. Por eso la palabra que tenemos es totalmente confiable. Amén, iglesia. Créelo, léela, estúdiala, aplícala, vive por ella y con ella en tu corazón y en tu vida. Ningún libro la iguala, ninguno lo iguala, sencillamente porque es la palabra de Dios. Dios no solo determinó quiénes escribirían su palabra, santos hombres, sino que Dios inspiró a quienes escribirían su palabra. Dice la última parte, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Yo? Por eso no puede ser interpretada aisladamente ni de manera privada, porque ella tuvo un autor intelectual con un propósito para un tiempo determinado, a unos destinatarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a la hora de leer, a la hora de estudiar, a la hora de enseñar la palabra de Dios, tenemos que irnos ¿a quién? A su autor. Conocer su autor. ¿Qué quiso decir su autor?
¿Cuál es la intención del autor? Entonces vamos en oración. Señor, que eres el autor de tu santa palabra, guíame, ilumíname, dame claridad, etcétera, a la hora de leer tu palabra. Les cuento algo. Ya murió este hermano, Les Thompson, un cubano estadounidense. Este misionero nos dijo lo siguiente una vez que estábamos en una charla con él en Barranquilla. Una vez un pastor estaba en su oficina estudiando, leyendo la Biblia. Y de repente, así como Juan, que leímos en Juan en Apocalipsis, escuchó una voz tras él. Decía Les Thompson en esa ocasión, escuchó el pastor una voz que le dijo: cierra ese libro que quiero hablar contigo. Cierra ese libro que quiero hablar contigo. ¿Quién le habló ahí? Y se hizo silencio en todo el salón. ¿Quién le habló ahí al pastor? ¿Ah? Listo, interesante esa duda. Si tú crees, como lo estamos estudiando, que la Biblia es completamente confiable por su inspiración, y el último texto nos dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto, no pudo haber sido el Espíritu Santo el que habló tras él. Porque el Espíritu Santo, ¿qué te va a decir? Abre ese libro que quiero hablar contigo. No cierra ese libro que quiero hablar contigo. El Espíritu Santo va a ratificar, va a confirmar su palabra. Dijo el Espíritu Santo a través de Mateo y a través de Juan, el apóstol más bien, que el Espíritu Santo vendría a la vida nuestra para enseñarnos acerca de las verdades de Dios y en particular de la vida de Jesús. Él os confirmará todas las cosas, el Señor, el Espíritu de Dios. ¿Y cómo así que cierra ese libro que quiero hablar contigo? Ojo con eso, de estar escuchando voces por ahí raras. Si quieres escuchar a Dios, lo primero que tienes que hacer es ir al sagrado manual, al libro profético, la palabra profética más segura. ¿Sabe que los versículos anteriores a este que no leímos, el apóstol Pedro está diciendo: y oímos la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo toda complacencia? Y lo oímos. ¿Se acuerdan de ese incidente? Pero luego, versículo siguiente, el 19, Pedro mismo tiene cuidado de decirnos, es decir, aunque tuvimos la experiencia de oírlo, de tener una experiencia espiritual, sobrenatural, especial, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura. ¿Eso qué quiere decir? Que las Escrituras es más segura que nuestra propia experiencia. Yo no digo que las experiencias espirituales no sean de valor y utilidad. Si vienen de Dios, claro que la tienen. Pero es más confiable la Escritura que nuestra propia experiencia. Un día ampliaríamos esto, porque nuestras experiencias están mediadas por muchas variables que pudieran confundirnos y hacernos creer que vienen de Dios, como el ejemplo que les acabo de compartir del pastor que escuchó esta voz. Cuántos sueños raros, interesantes, fantásticos hemos tenido. Una vez yo estaba soñando y se estaban abriendo las nubes. Yo, como la Escritura dice que Jesús vendrá en las nubes, yo tenía como 15 años, puede ser, ya yo era cristiano, y yo alegre en el sueño, porque iba a ver al Señor Jesús aparecer y se estaban abriendo las nubes y estaba el sol iba de manera, en el sueño, iba de manera paulatina aumentando la intensidad de la luz. Y cuando ya se disiparon las nubes, apareció la Virgen del Carmen con el niñito. Si yo tenía 15 años, pero ya tenía conocimiento de las Escrituras y decidí creerle a las Escrituras más que a mis experiencias,
Si yo no tengo nada contra María, ustedes saben que aquí he enseñado a favor de María. La María es la que enseña las Escrituras. Si yo no tuviese en esa época esas bases pequeñas, pero las tenía, Dios me reveló. Dios me dijo entonces a través de este sueño, entonces es verdad, María y esto y lo otro. Yo enseguida dije, en el nombre de Jesús, fuera con ese sueño. No puede ser de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el que vendrá en las nubes es ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde dice eso? En las Sagradas Escrituras. Así de sencillo el tema. Porque ella es confiable por inspiración. Y ella fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que Dios no solo determinó quiénes escribirían su palabra, sino que inspiró. Es decir, la palabra aquí respirar es ser llevados. Miren, hay dos palabras inspiración en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. La de esta que estamos estudiando de 2 de Pedro 1:21 y la que están también en 2 Timoteo 3:16. En el castellano están traducidas igual, pero no son la misma. Interesante. La que aparece aquí, inspirados, es de la palabra griega fero, de donde surge la palabra en castellano, ¿cuál? Esfero, como el suyo. El esfero, si usted no lo toma en su mano, si usted no lo lleva a hacer trazos, no sirve para nada. Ahí se queda. Pero cuando usted lo toma en su mano y lo conduce, lo lleva, traza o se escribe lo que usted tiene en su mente, en su corazón. Entonces, la palabra inspirados aquí por el Espíritu Santo quiere decir guiados, orientados, llevados por el Espíritu Santo. Inspirados que aparece en 2 Timoteo 3:16, cuando dice toda la Escritura es inspirada, es una palabra griega distinta a esta, pero que la complementa la idea. Allá inspirados es respirados, impulsados, es decir, el Espíritu Santo de Dios respiró, sopló su verdad, su palabra a estos santos hombres, y aparte de que les da la palabra, él mismo los lleva y guía. ¿Se da cuenta? De tal manera que en la Biblia es palabra profética más segura y confiable. El Señor Dios tuvo cuidado del contenido, de las letras, de los propósitos, de las intenciones. Los santos hombres de Dios no se inventaron los que inventaron. Ellos solo recibieron el respiro de Dios en su mente, expresado en palabras, por supuesto. Las visiones y los sueños fueron traducidos y llevados por el Señor, como se lleva un esfero para que escribir lo que Dios quería, para el tiempo que Dios quería. Tanto, mis hermanos de la Iglesia Alianza La Soledad, recuerden esto: la Biblia es la palabra profética más segura, porque solo ella es verdad, es santa y es confiable. Ningún libro de la Biblia, ningún libro la iguala. Ella es una y única. La Biblia es perfecta y eterna palabra de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos y agradezcamos a nuestro Dios, a nuestro majestuoso Padre Celestial, por su palabra, por la belleza, por la grandeza, por el poder de su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Bendito eres por siempre, como tu palabra también es bendita por siempre. Perdónanos porque hemos dudado alguna vez de ella, creyendo que no todo lo que se dice es verdad. Perdónanos porque hemos dudado también creyendo que ella no es totalmente santa y que contiene errores. Y perdónanos porque no hemos confiado totalmente en ella, sino hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Aquí estamos, Señor. Renuévanos, cámbianos. Usted comenzó en nosotros una buena obra y la va a perfeccionar, te creemos. Por favor, una vez más te pido para que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en tu palabra y para tu palabra.
Que ella corra, sea glorificada y haga la obra para la cual la enviaste para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.